Yo igual debería levantar la mano si intento hacer una broma. Voy a leer el texto en inglés sin ninguna imágenes, porque las imágenes relevantes ya las mostró el señor Piotrowski. Y voy a hablar unos 36 minutos para introducir un tema que no es nuevo ni sorprendente. La historia del arte mundial, pues pocas veces son de sitios muy disminuidos o pequeños. Es decir, nos centraremos ahora en el tema de Europa Central. ¿Por qué se integró tan poco esta parte del mundo en el resto del mundo a nivel de historia del arte? Las respuestas son múltiples. Incluso hay revisiones ambiciosas de cómo escribir la historia del arte. Y una de las teorías exitosas en este campo y también del tema más criticado en cuanto a ambición es la teoría de Piotrowski, es arte horizontal del arte, historia horizontal del arte. No es una solución mágica de las asimetrías, sino también calidad y análisis del estado actual que nosotros lo tomamos como temas dados, pero como dice Piotrowski, es muy importante acordarse de las periferias. Es bueno analizar quién y con qué objetivo crea la narrativa del arte, y desde el punto de vista de la periferia es importante poner en duda las jerarquías verticales de la historia conceptual. Es decir, lo principal es si la historia del arte no es algo canónico, reductivo y también vertical, como es vertical. La historia del arte horizontal, y eso es lo mejor que tenemos, la mejor aceptación, la actitud, está bien a nivel de un mundo horizontal, pero a pesar de todas las simplificaciones, las consecuencias deberían ir no solo desde Europa del Este, sino también hacia Europa del Este. En cuanto a la desnacionalización de las exhibiciones permanentes de los museos locales, yo no sé imaginarme que si de repente aparecen ahí colecciones internacionales, aunque sea yo muy optimista. Este es un tema que se ha percibido como un tema muy importante, y a la par de otros problemas, muchos abren este tema. Europa del Este parece que el centro pasa por alto el este de Europa, y la creación artística en Europa del Este, que muchas veces se parece a la producción del centro, es confrontada de forma muy limitada y se incluye muy poco. Entonces, de ahí viene la frustración. Y Piotrowski dice que, por ejemplo, arte después del año 1900, libros como este, que es una buena fuente para aprender la historia del arte de los últimos 100 años, hay muy pocos ejemplos de estas regiones. ¿Por qué esta disproporción? Pues tradicionalmente, históricamente, se desprende de las circunstancias históricas. Los antiguos países socialistas limitaban la libertad de creación, y la cortina de acero no dejaba intercambiar libremente opiniones o obras. Y cuando se cayó este telón de acero, pues muchas personas pensaban que un flujo libre de pensamientos y de personas influirá sobre la recepción de recepción de arte también fuera del punto donde se ha creado. Pero estas expectativas se desprendían de la retórica política, porque los países estos del este pensaban que van a adoptar rápidamente la economía de mercado, etc. Pero siempre vemos cada vez más, con más claridad, que esta época de transición para armonizarnos del todo con Europa occidental a todos los niveles es una ilusión a nivel cultural, es un estado permanente. Y me permito decir que igual hasta 50 años
podremos organizar encuentros de los historiadores de arte de este para hablar de puntos blancos, tal y como lo hacemos hoy. La urgencia de este tema de Europa del Este para con el arte mundial, yo creo que es el resultado de la concepción general de la identidad europea después del año 89, después de la caída del régimen totalitario. Se creó una idea grande de regreso de Europa del Este a los brazos de la civilización occidental, como si el comunismo hubiese detenido el desarrollo, roto una relación con la cultura occidental. La experiencia con el comunismo, incluyendo la cultura comunista, ha sido puesta en un rol de anomalía importado de la URSS. La vida en los países socialistas se consideraba algo anormal y los valores occidentales como algo normal. Después de la destrucción de la URSS o de la disolución de la URSS, según este discurso teníamos que regresar de vuelta a Europa. Y aquí podríamos buscar la razón o la causa de por qué tenemos esa gran necesidad de comparar Europa del Este con el arte occidental. Seguramente vamos a encontrar algunos valores de interconexión, pero si alguien que tiene el papel de regresar después de 40 años, esta persona siempre tendrá que intentar alcanzar al otro, porque el arte del Este se considera como una copia incorrecta del Occidente y su tarea es alcanzar los éxitos del arte occidental y su capacidad de incluirse a la paradigma occidental. La inclusión de este arte es un proceso que se puede ver desde dos perspectivas. Primera es la perspectiva del centro y la otra la perspectiva del periferio. Y estas dos visiones o puntos de vista no es posible sincronizar o igualar. Los historiadores de arte de este de Europa subconscientemente aceptan este proyecto ideológico de ese gran regreso, pero los occidentales tienen un punto de vista mucho más crítico para con el arte del Este, mientras que para los historiadores de arte de Europa del Este esta actitud puede ser algo como ofensivo, porque por ejemplo en Chequia el cubismo es algo que se aprecia altamente. Pero si ven a Rosalinda Krauss, esta habla del cubismo como si fuese algo malentendido del cubismo de Checo. Habla sobre una exposición. Hay 17 obras artísticas de Phil Kubista Prohaska y solo son prueba de orgía de academismo. Este estilo aportó a nivel europeo. Y también el historiador alemán Belting en su libro habla que la creación en esta región no es de calidad, que está a la saga en comparación con el resto del mundo y que la actitud de él para con el resto es de parásito. Es decir, no tienen nada en común en cuanto a la historia. Y nadie, ni Krauss ni Belting, son culpables. Simplemente ven el arte sin esas gafas ideológicas de gran regreso, retorno. Esa voluntad de Europa del Este de incluirse a la historia internacional tiene unas raíces más fuertes y refleja la mentalidad del siglo XIX. Hablamos de una necesidad de crear una cultura única, pero también capaz de competir con las demás culturas y al mismo llegar a ese mismo nivel. Y esto no solo en Europa del Este. La formación
mercenaries of any origin and puede tener language que ver somewhere con in the las 18th legiones. and 19th Por century ejemplo, los legionarios become an army strongly en los identified siglos with the XVIII y national XIX, a idea, partir de allí for which they are even willing to die. se creó un Likewise, ejército que se artists identificaba start con to identify su with pueblo their y emerging estaba nations, dispuesto a and the dar su nation vida por begins ese to give them pueblo. tasks. Entonces hay que identificarse Their con role los is to nuevos build pueblos y ese local art pueblo history les empieza a and encargar identity tareas through artísticas, art, es decir, often from crear, scratch, por and ejemplo, la explain it historia local, either a inwards, través de la the identidad, nation, a or través del outwards. arte, por ejemplo, y Therefore, explicar artists from Eastern esta Europe expresa have a para lot con of el pueblo. experience with the cultural Por dynamics eso los between the artistas center and plásticos the del periphery. este tienen muchas The whole experiencias area of con Eastern Europe in the 19th century culturally con la formed dinámica itself entre in el the space centro y la between the periferia. effects of German En and el siglo Russian XIX colonialism. se formó These en un being not espacio only entre el economical and colonialismo political germano nature, y ruso. but Estos dos ideological and colonialismos cultural no as han sido solo económicos, políticos, sino Cosmopolitan también modernism ideológicos y culturales. brought other cultural centers Después of el Western world modernismo on the sea. cosmopolita Eastern aportó artists también picked otros up centros, many stimuli from centros de these cultura. centers, Los and they artistas tried del to succeed este in them. aceptaban In their muchos approach, estímulos de they dichos accepted centros y elements of intentaban modern visual tener language éxito. and mutated Aceptaban or los transformed it, elementos del idioma be it visual intentional y by accident lo or on purpose, in transformaban a gesture of consciente o rebellion inconscientemente against o the adrede dominant culture. en cierto gesto de The rebelión dynamics between the para con cosmopolitan la modern cultura art dominante. interferes La with dinámica entre el die-hard nationalism arte here. cosmopolita aquí This is a interfiere classic cultural con manifestation of countries cierto with colonial nacionalismo history. y es una manifestación language of the clásica de los dominant culture países is que used tienen to build historia a minority colonial. culture, Por ejemplo, el while idioma de la subversively cultura undermining the dominante cultural dominance. tiene que ver con la But cultura despite the seeming local orientation y of national con esto se revivals socava towards la, the distant la past cultura, of el national dominio de la great history, cultura. the national revival is a process typical for En modern cuanto al society. pasado, Such dynamics were la not resurrección characteristic es algo not only for avant-garde modernism. o In the renacimiento Czech es interwar bueno culture para la and elsewhere vanguardia in the region, en long la and similar discussions as interguerra about en modernism Chequia were held se about hicieron muchas socialist largas realism as well. discusiones no solo del It is an modernismo artistic sino doctrine también which needs to be del accepted, realismo or is there social. a point in an attempt at Es its doctrina que hay que modification? aceptar o hay que So maybe modificarla. we cannot, as Piotrowski Tiene said, sentido, maybe ¿no? Prague was not only one of the capitals Piotrowski of dice, surrealism, but maybe one of the Praga capitals no ha of sido socialist solo la realism as well. capital del surrealismo, sino After the también Second World War, una de las Czechoslovakia capitales del formed an realismo aversion to the socialista. cultural Sovietization, Después de la Segunda but Guerra, also, on certain level, Checoslovaquia all creó cierta art, aversión which para was con la perceived as sovietización, pero inherently también foreign. para con el arte Let us stop global, investigating the reasons why que Eastern siempre ha Europe is sido not percibido sufficiently como algo included in the world history extranjero. of art, and let us try to ask ourselves a question. Y ahora we should be entendemos even be there. mejor por qué no estamos Let us tan accept incluidos. our position on the Pero ¿por qué margins deberíamos toward art estar history allí? as a fact, Aceptemos and see it as a nuestra positive posición chance en to la better understand periferia ourselves. de la historia del arte I do not say mundial. this from a position Tomémoslo of como un national hecho y isolationism, veámoslo como cierta as posibilidad somebody who has de attempted entendernos mejor. integration himself. No lo digo como algo I participated in the preparation of the persona que quiere anthology of theoretical el texts from aislamiento, Eastern pero Europe, primary estuve documents, to be preparando la published by MoMA. antología The de aim of the textos de Europa anthology del was Este, to translate into English fundamental primary texts of art documents. from this area and to Tenías popularize que it for editarlo the MoMA. Western reader in such a way Y el that the objetivo de original esta East European antología ha art sido paradigm would be conveyed publicar most ante faithfully. las personas del The result, occidente los however, textos del este de was Europa sobre el paradoxical. arte, The publication para que has se the greatest conozcan el appeal among the occidente, art historians pero in el Eastern resultado Europe. ha sido paradójico. In my next El book, impacto Comparative más Studies, grande ha I tenido tried sobre for los a direct historiadores de arte aquí confrontation en between Eastern and Europa Western del art. Este. Después Although intenté the appearance or confrontar theoretical concept el arte looked del very este y similar, oeste. it mostly Estos showed artes pueden that parecer comparisons parecidos were forced teóricamente, and pero al led fin to very se superficial descubre que conclusions. hay These muchas projects comparaciones que thus son did not lead to forzadas the y desired results, conducen but a rather to methodological or conclusiones even ideological superficiales. difficulties. Solo The son mere definition of Eastern problemas Europe proved to be very ideológicos que parten problematic. de allí. Almost nobody wants to be Es Eastern muy Europe, complicado. and very often for very good Nadie quiere reasons. ser percibido como That is, Europa if del we see it Este. from the Muchas perspective of the son periphery. las razones buenas si lo vemos However, del punto it de is the vista same de as la if someone periferia. insists
Es como si alguien afirmase que el arte renacentista italiano es ficticio y que solo podemos hablar de arte de Florencia, de Venecia. Cada concepción es un constructo artificial. Y en el caso de las diferentes regiones de Europa del Este, no nos hace posible una perspectiva más amplia, pero la capacidad de los artistas de Europa del Este de saberse hacer con las experiencias distintas a las que son nacionales y políticas, pues esta es muy bajo. Y surge un arte criollo, o sea, utilizar el idioma cosmopolita no solo en el contexto odiado de Europa del Este, con el cual es difícil identificarse. Si algunos pasan a ser famosos, artistas, es decir, tienen que vivir muchas veces en el Occidente, entonces muchas veces son excomunicados del arte nacional. Y si tienen que regresar a los brazos del arte nacional, su presencia en casa y el rechazo de los elementos de cosmopolitanismo se requiere como algo sine qua non. La exigencia que el arte sea global, igual en derechos y comprensible, es una solicitud absurda. Es como si le pides a la gente que deje de usar su propio idioma y empiecen a hablar todos esperanto u otro idioma artificial. De todas formas, el arte moderno creó cierta forma de esperanto. Los expresionistas o los cubistas de Suecia o de la Argentina o de Australia usan idiomas parecidos. Igual no se entienden entre sí, pero suena de una forma parecida. Y el mundo actual del arte es fascinante por el elemento global. Está todo interconectado con el desarrollo de las tecnologías de comunicación y la globalización. Desde el punto de vista de la cultura de periferia, tiene un elemento hasta, diríamos, religioso, porque el mundo global y sus impactos sobre el multiculturalismo crea la idea de que el arte es una forma ideal como los pueblos se pueden entender, que es el modelo ideal de la comunidad mundial en el sentido de las grandes religiones. Los artistas, historiadores de arte, viajan a la Bienal de tipo documenta sin darse cuenta que este tipo de viajes se parece a un, no sé, como un viaje a Meca religioso o a Kassel, y es como una peregrinación. Y ahí tienen la sensación de una unidad. Y como un peregrino de Marruecos o de Indonesia en la Meca, pues ellos ahí tienen esa sensación musulmana, la solidaridad. Asimismo, las exposiciones mundiales de arte crean una sensación parecida entre los historiadores del arte, entre los artistas. Va a visitar una exposición de este tipo y tiene la sensación muy, muy agradable cuando ven a algún representante de su pueblo, de su país, y dicen, ah, mira, pues nuestro trabajo tiene sentido, incluso fuera de nuestro contexto directo, y los artistas de fuera tienen la sensación que su arte es universal y tiene características universales, y que en cierta mutación local pues este arte se encuentra hasta en destinaciones o destinos exóticos. Por eso puede tener diferentes dimensiones, diferentes consecuencias inesperadas muchas veces. Y la idea de esta visibilidad se ve a nivel de grandes publicaciones y eventos internacionales donde, aparte de los artistas canónicos, se presentan también artistas de otras regiones. Por ejemplo, Global Copsocialism, ahí hay un legado distinto al que inventó el curador. Puede pasar que el arte de la periferia solo participa para confirmar la real dominación del centro.
Y algo muy parecido puede darse en el caso de la evolución objetiva, por ejemplo, el neoconstructivismo, op art, que apareció en los años 50 en París. Entonces, una producción semejante de Beogrado, de Praga, de los años 60, es como una confirmación de la dominación de París. Y algo muy parecido también, por ejemplo, cuando se dan manifestaciones fuera de Estados Unidos, evidentemente eso confirma que otros pueblos y culturas tienen que alcanzar ese mismo nivel de evolución. Cuando el público americano mira algo de la posición del centro, pues tiene la sensación de simpatía, curiosidad, como si hubiese encontrado un hombre de la cueva y la prehistoria. Yo creo que los historiadores del arte de Europa del Este tienen que verlo de forma distinta. Deberían buscar, investigar el arte socialista oficial. Yo creo que más lejos han llegado en Alemania desde este punto de vista, que no solamente Bellus o Richter. En caso de Richter, hay una leyenda personal de escape al mundo normal, pero también es el arte de la antigua RDA. Y mientras en Europa del Este exista un punto blanco, seguro allí se encuentra el arte público de la época socialista. Esto es casi invencible para las instituciones que dedican a la defensa, protección del arte. Y el destino del arte oficial del periodo socialista prueba cómo este arte europeo del Este y esta forma de pensar tienen un déficit de autorreflexión. Ahora se dedican más a eso los artistas y no los historiadores de arte. Pero el análisis de este patrimonio es importante no solo desde el punto de vista de historia del arte, sino también puede servir como sirve a uno de los principales temas de hoy en día, y es la percepción de la continuidad o discontinuidad entre el pasado y el presente que vivimos. Si no queremos dedicarnos al arte oficial de los años 50, es más complicado usar el término realismo socialista, que ha pasado a ser una caricatura, y desde el punto de vista checo, ahí vemos cierta dependencia y derivación en cuanto ideológica. El realismo puro checoslovaco nunca existió. Es decir, no hace ni falta hablar sobre el más productivo, quizás sería, y más honesto, hablar sobre el realismo socialista, no solo como sobre un estilo en la época de Stalin, sino como un kit de ideas bajo las cuales tenían que trabajar los artistas en aquel entonces. Es un elemento único y cómo nosotros podríamos penetrar a los libros de texto occidentales como una categoría a donde podríamos incluir a todos los artistas que vivieron desde los finales de la Segunda Guerra hasta la caída del telón de acero en este espacio geopolítico. No solo el género, sino también las circunstancias. ¿Por qué los artistas de Europa del Este tenían que trabajar y en qué se diferenciaban las condiciones y las circunstancias en las que trabajaban los artistas de Europa del Este? Es algo específico, único, y hace de nosotros algo específico. ¿Qué tienen en común el arte eslovaco, checo, húngaro? Pues es justo esa invisibilidad. Es que no se puede incluir en las categorías comunes, y no el hecho de que en la superficie tiene cierta presencia o semejanza al pop art o fluxus. No hace falta gastar palabras, decir que tuvimos minimalismo. Hay que decir
que hay algo distinto que no se puede ver en otros lados. El realismo socialista, por ejemplo, que no vemos en otros lugares. Pero ¿cuántos estudios han surgido sobre este tema? ¿Cuántos estudios se han traducido? ¿O cuántos autores de estos libros provienen de esta región? Muy pocos. Y la base del desarrollo de nuestra disciplina en un contexto global deberíamos rechazar la metáfora de lugares en blanco y tendríamos que tener nuestra propia narrativa histórica. Si no lo hacemos, nos perdemos en este mapa y tenemos que actuar y escribir de forma con más calidad, más crítica y esforzar porque los ensayos no sean solamente listados de nombres, algo superficial, descripción, una recolección de una metodología importada, adaptada. Hay que demostrar todo lo que es analítico y esa actitud metodológica a lo que es el arte, la historia del arte. Mikrofony nejdu. Idú teraz? Micrófono. Micrófono. ¿Por qué me apagas? Gracias por su presentación. Desde luego ha sido un reto enorme el poder escucharle. ¿Qué pasa? Okay, hello. Henry Merrick Hughes. Henry Merrick, muchas gracias, Tomás, por esta presentación tan interesante sobre la historia del arte en los últimos 50 años de la República Checa. Me parece algo de enorme importancia. Creo que usted ha estado siempre muy implicado, eso puede verse. Estamos ante un reto, pero también tenemos que pensar en lo que ocurre en este momento. Estoy escribiendo un catálogo en Croacia sobre la escultura y, bueno, a veces no sabemos lo que está ocurriendo en la puerta de al lado. Tenemos problemas. Por ejemplo, en Inglaterra ocurre que bueno, tampoco sabíamos nada hace 20 años. También éramos una periferia hace nada. Hace 20 años nos encontrábamos en esta situación. Habrá que ver por qué era así. Es una cuestión que habrá que plantearse. Hay que entender la historia del arte como un hecho dinámico y no solo la periferia en sí, sino las ideas. Por ejemplo, cuando se hablaba del arte, de la historia del arte y de cómo se debía examinar a nivel local, existe un peligro según el cual nos damos cuenta de que podemos perder nuestra narrativa propia a través de la globalización. Hoy nos encontramos ante un problema real porque cada vez utilizamos el mismo modo de comunicarnos y de expresar, el mismo tipo de idioma, un idioma que para el arte resulta muy específico en un espacio y en un tiempo concreto. Los artistas chinos, por ejemplo, hablan de democracia y de una mayor apertura y nosotros asentimos, pero pensemos que estamos ante contextos ideológicos totalmente distintos. Yo también pienso en la exposición del Consejo de Europa, en la que también se trataba esta cuestión de la necesidad de una horizontalidad en el arte. Se llevaba a través de la comparación de diversos artistas con diversos contextos ideológicos. Y lo que se intenta es ver cómo el aspecto local nos ayuda a producir obras de arte que hoy tienen mucho sentido, pero que mañana no lo tienen en absoluto, y es algo que también debemos tener en cuenta. Gracias. Se trata de una narrativa, como usted dice, globalizada.
y que difumina las diferencias. En el ámbito del arte también hay que pensar en cómo el lenguaje, sino el propio instrumento en sí se utiliza en el arte moderno. Bien, Laszlo Bekke, me gustaría hablar de su propuesta con respecto al realismo socialista. Intentaré tener en cuenta su propuesta, pero es que lo odiaba. Yo lo odiaba tal y como se nos propuso en Hungría, por ejemplo. Un sistema que daba lugar a una obligatoriedad y que desde luego llevaba a la liberalización, por la cual no se trataba de un estilo, sino de un método. Y al final se trataba de una ideología por la cual se llegaba a un arte social, un arte socialista, si me lo permiten, no un arte que no estaba pensado para sí mismo, sino para la sociedad, lo cual hace que se entre en enormes contradicciones. De este modo, paso a paso, el realismo socialista se convirtió en una tendencia muy de moda en los movimientos de izquierdas o los movimientos proletarios de los años 20 y los años 30 se encontraban aspectos muy positivos en este sentido. Yo estoy participando en un proyecto según el cual se intenta reconstruir todas las variaciones posibles del realismo socialista y de su teoría, así como la formación de dicho movimiento en los diversos países y su influencia a nivel histórico. Esto se hace a través de la documentación y del análisis, pero lo que no se quiere es seguir la onda de revitalización de un arte como es el realismo socialista, que se ha convertido en un movimiento de moda incluso hoy en día en el ámbito chino. ¿Por qué? Pues porque es divertido, porque hace reír. También se puede, digamos, poner en el mercado muy bien. Y nos estamos ahogando en este tipo de ideas, pero para mí no me parece que sea un ejemplo a seguir. Espero no haberle ofendido con mi propuesta, responde el señor Pospisil. Se trataba de plantear de forma provocadora cómo desde 1945 hasta 1980 el arte se fue formando. Esta era mi idea y espero haberlo descrito. Utilicé este término para explicar las condiciones según las cuales se creó este movimiento en ese periodo. Me imagino que dentro de 200 años será muy difícil y mucho más complejo explicar qué es lo que estaba ocurriendo en aquellas décadas. Será, desde luego, una parte de la historia del arte que tratará dichas condiciones tan claras para nosotros hoy en día. Por este motivo, me apropié de este término y digamos que lo utilicé para poder presentar mi propuesta. Lo he adaptado por ello. Micrófono para la persona que pregunta, por favor. Mucho mejor ahora. Muy bien. Me gustaría, ahora que estamos hablando de esta cuestión, habrá que pensar cómo superar y cómo abrazar la historia y que la historia se tenga en cuenta desde el momento del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.
Pero pensemos también en el periodo anterior y cómo esa historia de aprisionamiento va más allá, llega hasta el fascismo, justamente anterior a esta época, y cómo hasta hay que remontarse a los años 30. En la Europa Oriental el socialismo fue un castigo por lo que los países habían hecho o no habían hecho durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo piensan en rehabilitar artistas que eran colaboracionistas durante estas épocas, estos periodos negros, estos regímenes tenebrosos en este periodo concreto de la historia? Yo no sé si se puede hablar de castigo cuando hablamos de historia. Esto puede funcionar a nivel personal y se trata de hablar aquí de arte y ética y de quién merece una conferencia o un grupo de discusión para que se hable de la relevancia de su obra, del artista en concreto. Y esto es algo que todavía se trata de un asunto candente, por ejemplo, a nivel regional en Eslovaquia, en la República Checa. Esto quizá lo podamos tratar con más detalle mañana. Yeah, okay. Con respecto a la presentación, se habla del futuro de la crítica artística. Hablaba usted del retorno triunfante, the Great Return en inglés, y habrá que ver si eso es algo deseable del modo en que se plantea. ¿Se está pensando en el futuro como un movimiento artístico o como una imposición del consumismo global? Y además habrá que pensar de forma especial en la terminología. Por ejemplo, cuando se habla de formas y estilos, se ha hablado de la caricatura en China. Es posible, por ejemplo, que esto se introduzca en una universalidad. ¿Cómo se puede hacer esto a un nivel artístico, cultural o personal? Porque en ese caso estamos pensando en la imposición, en el retorno a través de la globalización y del consumismo imperante. Bien. A veces el blanco y el negro en la historia han prevalecido. Esta sería mi pregunta. Yo no he entendido muy bien, dice el señor Pospisil, si he entendido su pregunta concreta. Can you please repeat your... Por favor, repita, si no le importa, su pregunta. Sí. Habrá que pensar ahora mismo en el futuro, el objetivo de ese retorno triunfante, ¿no? En el contexto de la historia del arte. ¿Cuál es el futuro de este retorno triunfante? Se trata de una ilusión, que no debería ocurrir. Yo no veo que esto sea bueno. Sería un grave error asimilarse al capitalismo global imperante y a sus consecuencias. Es que este ha sido mi punto de vista y el que he querido defender en mi intervención. Se trata de crear una narrativa propia.
Y además, algo de gran importancia también es ver que lo que supone únicamente un problema histórico a nivel artístico, de cómo se nos va a recordar en los libros de historia del arte, proviene de la ideología política y sobre todo aquí, en la región en la que nos encontramos. Se trata, pues, de ver si este retorno triunfante no supone un elemento ideológico que se puede convertir en algo muy popular, como ya ocurrió y como pareció quedar claro en los 90, con los cambios provenientes de la caída del muro en 1989. Hello, I'm sorry. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Yara Budnova. No voy a hacer el gesto que tanto me gusta, Tomás, sobre... lo que voy a decir es una cita. ¿Dónde finaliza el Occidente? ¿Dónde acaba el Occidente? A ver, ¿saben qué es el título del texto de Boris Groysson en la conferencia sobre esta cuestión, sobre el Occidente? Entonces, ¿dónde termina? ¿Dónde termina el Occidente? Respuesta, pues sé cómo responderla. Es todo lo que está al oeste de aquí. El Occidente es todo lo que está al oeste de donde nos encontramos. Ahí es donde finaliza. Es decir, está en todas partes. Marek Bartolik. Me gustaría hacer dos comentarios en este sentido. Por un lado, estamos hablando de la historia del arte horizontal y vertical. He estado pensando en la historia del arte diagonal, es decir, esa sería una tercera vía. No me gusta la dialéctica por la cual siempre hay como dos posibilidades. La posibilidad diagonal abre nuevas perspectivas. He de decirle que me ha encantado su intervención. Y es algo extrañamente divertido, porque yo que llevo 10 años enseñando historia del arte y hablando también del realismo socialista, pues me parece que habría que pensar en posibilidades alternativas. La cuestión del modernismo, del arte moderno, de la vanguardia. Me parece interesante porque lo que usted decía, bueno, lo decía el señor de Hungría, sobre lo difícil que es tratar la cuestión de la memoria histórica por su actualidad. Pues con respecto a lo que decía David, sobre David, el artista de la Revolución Francesa, pues desde luego también hay que pensar en las connotaciones dolorosas que se reflejan en el arte del realismo socialista. Porque piensen que son obras de arte que tienen que soportar el peso de la historia. Y desde luego, durante generaciones y generaciones, dentro de 50, 100 o 200 años, no podrán olvidar esta imaginería que ahí se plasma. Así que, desde luego, es imposible hablar de realismo socialista sin cierta emotividad proveniente de muchas otras cuestiones políticas y de otro tipo. Hay otra cosa que también me gustaría plantear, que me parece interesante, y se refiere a que los académicos de Europa Oriental muchas veces cuentan con una perspectiva de doble rasero. Y lo estoy diciendo en varias cuestiones, tanto en en la narrativa regional como en la narrativa internacional. Es decir, se cuenta con estos dos tipos de narrativa. ¿Y qué ocurre? Pues que a veces se es muy crítico con el paradigma occidental, pero cuando las instituciones occidentales les invitan, no tienen ningún tipo de reservas contra dichas invitaciones. Esto también es algo que debería tenerse en cuenta. ¿Qué piensa? Respuesta, sí. Voy a referirme también a sus intervenciones anteriores. Si se da un paseo por Košice o por cualquier otra ciudad en la Europa Oriental, encontrará muchos tipos de esculturas públicas y monumentos públicos de la época socialista.
el 99% son de poca calidad, no están a la altura. Pero como críticos o como historiadores, no vamos a poder tener éxito, fracasaremos si no las tenemos en cuenta. Imagínense que hubiera un país en donde hubiera cientos de miles de ejemplos de arte barroco y los estuviéramos ignorando de plano. Pero son parte de nuestra historia. Así que lo tenemos que tratar. Debemos ser críticos, analizarlos. Pero están ahí. No son invisibles y son parte de nuestro entorno. Y son parte de nuestra historia también. Y por ello tenemos que enfrentarnos a ellos y resolver esta cuestión. Con respecto a lo otro que planteaba, la razón por la cual esto ocurre, pues piense que también tiene mucho que ver con la movilidad de los académicos a trasladarse a otras regiones y colaborar en proyectos internacionales. Así que por ello creo yo que muchas veces nos encontramos con un pensamiento algo aislacionista con respecto al estado de las cosas en otros países y de cómo se encuentra la disciplina. Susan Stavkras. Sí, ha hablado un poco de lo que yo voy a tratar, pero creo que el modelo de socialismo realismo socialista, pues debería también tener en cuenta el presente, es decir, el papel de la crítica lo debería tener en cuenta. Cómo el arte contemporáneo está interrelacionado con el pasado político, porque desde luego esto tiene un significado que además es importante de cara al futuro. Quizá haya otro tipo de paradigmas que sean interdisciplinares como este. No estamos ante una perspectiva de arriba a abajo. Habría que pensar, por ejemplo, en una curva o no sé, en algún tipo de mapeo por el cual tratemos esta cuestión como se hace con el urbanismo. Es decir, que todo está interrelacionado. A mí me parece que si pensamos en el urbanismo o en las cuestiones medioambientales, nos daremos cuenta que esta es la forma de proceder, que todo está interrelacionado, el pasado con el presente y con el futuro. Es algo que debería llevar a cabo, por ejemplo, un historiador del arte. Los críticos no desempeñan siempre este papel del que yo estoy hablando. Sí, muchos artistas contemporáneos también están tratando este mismo problema. El colectivo artístico Little Warsaw en Hungría se ocupa de esto. Y cuando cambiaron de sitio las esculturas y las expusieron, trataron esta cuestión de una forma muy adecuada, es decir, cómo se puede uno enfrentar a su patrimonio. Ahí es donde aparece la crítica y ahí es donde se identifican este tipo de cuestiones a través de los proyectos como los que usted presentaba. Gracias, Tomás. Hay dos cosas que me gustaría plantear tras su intervención. Por un lado, la cuestión de los monumentos provenientes del realismo socialista. Tiene mucho que ver con la situación en Hungría en este momento. Les voy a dar un ejemplo. La plaza del Parlamento se ha transformado totalmente y el reloj se ha retrocedido hasta 1944 y los monumentos del periodo socialista, por ejemplo, el de Kossuth de 1848 ha desaparecido y otros que se construyeron los 50 es como si hubieras retrocedido, ¿no? Ahora todas las fechas han pasado a fechas anteriores a este periodo, porque no está dentro de la ideología todo lo que ahí aparecía. Y quién sabe,
No sé si en la República Checa o en Eslovaquia la tendencia es esta, pero desde luego estamos ante un patrimonio que está peligrando su existencia porque el legado del pasado que refleja no se quiere recordar. Otra pregunta que quería plantear yo se refiere a los 90. Hablaba usted de la decepción sobre cómo el enfoque occidental en el arte de la Europa oriental ha sido desde luego muy superficial y cómo el canon artístico se ha quedado un poco en la superficie. Entonces, ¿qué sería para nosotros en la Europa oriental satisfactorio? ¿Algún tipo de proyecto de mapeo que quizá en los últimos años se haya llevado a cabo y que pudiera resultar satisfactorio, ya que se incluyesen incluiría otros ámbitos y que no se queda únicamente con el aspecto vertical y los aspectos occidentales más claros? A mí me parece que usted ha sido algo pesimista y que quería usted serlo. Yo querría pues instarle a que no lo fuera tanto. Respuesta, pues yo no sé lo que nos satisfaría, porque la insatisfacción viene del interior, no viene de fuera. Así que lo que tenemos que hacer es escribir una historia del arte excelente como la que hay en nuestros países y que refleje todas las complejidades de este asunto. A mí me interesaba el comentario que ha hecho sobre el aspecto subversivo del uso del idioma, porque Naipaul ha escrito sobre esta cuestión con respecto a India. Naipaul se ha referido a los aspectos colonialistas y cómo estos han aparecido a través de la adopción subversiva del idioma colonialista para enfrentarse a él. Pero también habría que pensar en cómo en otros ámbitos como el arte literario o las artes visuales pueden ocuparse de ello. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí en Europa Oriental? La adopción de estilos históricamente conservadores podrían ayudar, al igual que se ha hecho con los estudios postcolonialistas, a llevar las fronteras más allá. Y yo no sé si el enfoque de ser vertical, horizontal o en curva, eso no sé cómo debería tratarse, pero ¿qué puede hacerse teniendo en cuenta lo que yo digo? Tengo una pregunta. Yo he observado que es muy importante desvelar la parte menos amable, la cara menos amable de la historia. Por ejemplo, en el caso de los monumentos al socialismo o en el caso de la ideología. Es necesario mirarla de frente. Dentro del contexto que nos ocupa, el de la Europa oriental, porque hay lecciones de enorme importancia que aprender. Por ejemplo, desde el punto de vista del lenguaje visual, que tienen mucha mayor relevancia que, por ejemplo, el canon occidental con respecto al entendimiento profundo de la historia del arte centroeuropea y en la Europa oriental. Mi punto de vista personal es que a mí me interesó mucho la pintura nacional socialista. He publicado un artículo al respecto y hubo un grupo de artistas en Escocia que durante los años 80, los chicos de Glasgow Boys, se ocuparon de esto. Y yo publiqué un artículo al respecto con una acogida bastante positiva, aunque desde luego
fue chocante porque lo llamé Glasgow Focus Kitsch. Y desde luego demuestra, por ejemplo, que la referencia a artistas nacionalsocialistas y sus obras resultaba algo inquietante. Pero desde luego el idioma visual, el lenguaje visual era común. Lo que pasa es que se aplicaban a través de normas y modos de pensamiento distintos. Lo que debemos entender es que el lenguaje utilizado está ahí, y desvelar este tipo de historia paralela también pasa por tener en cuenta el realismo socialista centroeuropeo, porque puede enseñarnos mucho de cómo después se han producido muchas obras de arte utilizando bajo estos cánones. Muchas gracias. Tomás. Me gustaría añadir que no se trata únicamente del lenguaje visual, sino que también se trata de la historia y de la sociología, que aquí también debería tenerse en cuenta para poder entender qué ocurre cuando un artista es una profesión secundaria en la época socialista al convertirse en empleado del Estado. También es importante para entender los aspectos positivos, pero también aquellos negativos. Y yo creo que, desde luego, da lugar a una historia compleja con respecto a estas cuestiones. Muchas gracias. Ahora tengo que cerrar el debate porque tenemos que continuar. Muchas gracias, Tomás.